Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Diálogos de Diario del Istmo, donde pues vamos a platicar como todos los miércoles a esta hora con pues, personajes interesantes que traen temas a la mesa que seguramente a usted le van a llamar la atención. Y en esta ocasión pues tenemos a José Luis Pérez Castro, tocayo, fíjate, se me está olvidando tu nombre y somos tocayos triple, ¿no? Sí. José Luis es un experto perito forense. Ya hemos platicado con él exactamente hace casi cinco meses y medio platicamos con él sobre todos los temas que tienen que ver con el aspecto forense, donde nos dio muchas luces. Él pues tiene maestrías y varias carreras que están relacionadas con el tema. Es realmente un experto, alguien que dentro de la materia es buscado para hacer un trabajo muy especializado en Veracruz. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos quedó pendiente en aquella ocasión, tocayo, donde intentamos platicar un poco sobre lo que es la violencia, sobre todo la violencia escolar o doméstica que se está viviendo en los infantes. Nos decías que en Coatzacoalcos pues hay una especie de muchos casos soterrados, casos que están no tanto a la luz pública, pero que se están provocando una serie de conductas, y de esto es lo que vamos a hablar. Sí, es interesante el tema de grafología, que es una ciencia que se encarga del estudio del gramma, del trazo, del rasgo, de la firma, de la escritura, de los dibujos, del árbol, de la casa, en donde podemos ver y descubrir lo que existe en el cerebro del niño, ese niño que por obvias razones no quiere hablar, no quiere abrirse, ya que al que tiene que informarle es a mamá y a papá, pero si mamá y papá ya vienen de hogares violentados, entonces son patrones repetitivos que hay que analizar. Y por eso pues hemos tenido oportunidad de hacer entrevistas a un mundo de gente, especialmente a muchos criminales, ¿no? Para saber qué hay en la mente de ellos y poder anticiparnos a lo que el niño nos quiere decir o nos está tratando de decir al momento que él no quiere practicar un deporte, al momento que él utiliza un suéter con 40 grados de temperatura, al momento que se quiere teñir el cabello de X o Y color, al momento que el niño se quiere poner un piercing en ciertas zonas a ciertas edades y en el extremo a empezar a tatuarse. Entonces son signos que el niño nos va diciendo sin decirlo verbalmente. Claro, y bueno, ya dio pie, diste pie, tocayo, a hablar de una segunda parte en esta entrevista, donde vamos a través de analizar primero lo que es la violencia hacia los infantes, cómo se reflejan en estos casos de asesinos seriales, como es el caso de Luis Alfredo Garavito, un colombiano que reconoce cerca más de 200 asesinatos, aunque probados 143 durante 3 décadas. Quizá es uno de los asesinos seriales de más renombre en la época contemporánea. Y por otro lado, aquí en México, de Juana Barraza Samperio, quien es conocida como la Mataviejitas, y que también a través de un disfraz de servidora social realiza varios crímenes y es uno de de las asesinas que tienen una preponderancia en este sector. Y de esto vamos a hablar. Pero para entrar un poco en materia, José Luis, si tú pudieras darnos 5 o 3 indicadores donde nuestro público, las familias se pueden dar cuenta de que un niño está sufriendo violencia. Bueno, el primero es, el niño tiene que ser activo, tiene que brincar, saltar, moverse de un lado a otro, y si el niño ya empieza a transmitir un mensaje de no actividad física, nos está dando el primer signo. Si el niño juega algún deporte y no lo empieza a desarrollar, ese es el segundo signo. Y tercero, pues definitivamente se encierra en su recámara. Te está hablando de 3 signos que tienes que poner mucha atención. O sea, tenemos que tener esa familiaridad con el niño, valga la redundancia, ¿no? Tenemos que hablar con él, tenemos que ser, no amigos, nosotros somos la autoridad, somos papá y mamá, pero sí que tenga la confianza de platicarnos a nosotros y no a X o Y persona. Entonces, tenemos que saber escuchar a los niños.
Si dejamos de escucharlos es donde empiezan entonces ellos a tomar otros caminos cuando existe violencia. Sabemos que el 90% de la violencia no la busquen en el vecino, el 90% de la violencia viene de casa, viene del bisabuelo, del abuelo, del tío, del hermano, el primo. Entonces tenemos que tener mucha atención en eso. Yo lo decía hoy en la tarde, dimos una plática en una escuela primaria y yo les decía, digan no a la pijamada. Además hoy en día esta es algo cultura muy común, ¿no? Sí. De llevar al niño o a la niña a la casa del entregarlo, porque sí, prácticamente claro, es entregarlo. O sea, prácticamente si tú dejas a tu niño solo con X o Y personas, no sabes qué va a pasar. Y es donde tú tienes que poner estos círculos de confianza, círculos que solo la familia debe de enterarse y debe de participar. Entonces, uno de los consejos que yo puedo darle a los papás, digan no a la pijamada, y no de tan solo a la escuela, no prestárselo al hermano, o sea, al tío, al abuelo, no, tus hijos tienen que estar bajo tu resguardo, y tú eres el que debes de conducirlo. Claro, ahora me ganas la pregunta dando la cifra sobre dónde se presenta mayor violencia, si es en la casa o en la escuela, pero haciendo en relación a este dato que nos mencionas, ¿qué impacto tiene emocional a un niño que sufre violencia en casa, por ejemplo? Bueno, te lo voy a poner con un ejemplo. Niña de 16 años me la llevan porque posiblemente la viola el primo. Resulta que no tan solo la violaba el primo o la había violado el primo. A ella a los 4 años la viola el bisabuelo que estaba en silla de ruedas. Entonces ella va manejando una conducta diferente con la mamá porque resulta que no creo que la mamá le crea a la niña, porque entonces estás niña versus abuelo. Es donde viene la confianza. ¿Le tenemos confianza a nuestros niños o no le tenemos confianza? Es donde viene esa disyuntiva, ¿no? De qué tanto le creemos a nuestros niños. Y existe una gran cantidad de casos en donde la mamá se divorcia del papá, se le queda el niño a la abuela, se va a unas vacaciones el niño a Huatulco, resulta que llegaba al paraíso y el padrastro viola al niño. Y entonces, en lugar de creerle al niño, le cree a la pareja, su propia madre. Entonces, esa es la línea que debe de seguir el familiar, de tener la confianza con el niño y creerle al niño. Ahorita, hace una hora, me platicaba una mamá, me dice, yo tengo una niña de 9 y una de 4, pero ya tengo pareja nueva. Una pregunta fácil le dice a la mamá, ¿su niño aceptó a su siguiente pareja? No, entonces no la está aceptando la familia. Tienes que tener mucho cuidado, porque entonces tú tienes que dividirte si vas a aceptar a tu pareja o a aceptar a tu hija. Entonces, es una familia la que está aceptando al nuevo padre de familia. Entonces no es fácil la decisión. Se tiene que tomar una decisión en familia. Ahora, esto que mencionas, pues es muy común, o sea, de acuerdo a tu experiencia. Es algo que está recurrentemente se está repitiendo. Sucediendo, y no hablamos de Tijuana, de Campeche, Cancún, sino Coatzacoalcos. Hay muchos casos de violencia infantil. 177 escuelas primarias desde hace 6 años hemos venido analizando y tenemos casi un 75% de violencia psicológica, física y o sexual. Después de la pandemia del año 2020, 21 y 22, se elevó el número de violencia. ¿Qué pasa con el niño? El niño está más aislado. La esencia de la energía en el niño se debe de transmitir mediante un deporte. Si lo aíslas, entonces se queda estancada. Es como si no le dieras flujo al agua, ¿no? Se la estancas. Entonces las emociones son exactamente lo mismo. Las emociones tienen que florecer, tienen que proyectarse. Entonces si tú tienes encerrado al niño con un celular o con una tablet, no estás proyectando sus energías. Esas emociones se quedan estancadas. Entonces, necesitamos proyectar al niño con algún tipo de actividad musical, cultural, deportiva. Se tiene que hacer todos los días de la semana. A ver, tú nos decías al inicio de la charla
algunos indicadores de violencia que se pueden percibir para detectar que algo malo está ocurriendo en la conducta de un niño que está siendo maltratado en este caso. Pero en tu experiencia en la grafología, ¿cómo poder darse cuenta a través del dibujo, del color, de los rasgos, que un niño está siendo violentado en casa o en la escuela y qué tipo de violencia está sufriendo? ¿Eso es posible? Sí, lo que pasa es que nosotros como individuos, como personas, absorbemos energía y la acumulamos, algo así bien fácil. Tenemos un CPU que se llama cerebelo. El cerebelo guarda toda la información, incluso desde que estuvimos en el vientre materno. A través de la grafología podemos determinar si fuiste planeado o no fuiste planeado. Entonces tenemos ciertas gramas o ciertos trazos y rasgos como son las letras de la A a la Z, los dibujos de la figura humana, los dibujos de la casa y los dibujos del árbol. A través de esta información que el cerebro guarda, ahí estamos viendo un dibujo. A ver, por ejemplo, en este que nos pudieras explicar, no sé Bueno, tenemos este niño es de 18 años, tenemos un árbol que está quebrado en dos partes. Si te das cuenta, casi no tiene hojas, las hojas se cayeron como en un otoño. Un niño de 18 años está en una primavera que casi está llegando un verano. Entonces este niño se ubica ya en una parte final de una historia, teniendo una banca del lado de papá. Entonces ya nos está diciendo mucho, exactamente, papá no está con él. Son papás presentes, pero papás ausentes, que incluso imprimen violencia. Tenemos en el tronco mucha información, decía la maestra Clara Taocio, una maestra de Barcelona, que es la que nos habla del tronco rayado. Cuando tenemos tronco rayado, tenemos que poner atención en el niño porque hay un tipo de violencia. Pero este árbol nos habla de mucho más violencia, de un niño deprimido, de un niño al borde de la vida, así de fácil, niño de 18 años. Afortunadamente trabajamos con él y ahorita es un muchacho que está trabajando ya en un empleo. Pero sí, nos los encontramos a los 18 años, un caso muy difícil porque ya estamos en la etapa de la finalización de una etapa. A los 21 años terminan de formarse los huesos. El niño todavía tiene capacidad o todavía tiene esa oportunidad de llegar hasta los 25 cuando termina de formarse totalmente. A ver, teniendo en cuenta este ejemplo, le vamos a pedir a nuestro productor que permanezca con la imagen. ¿Qué diferencia existen en los patrones de dibujo, de escritura, de una víctima de violencia que puede ser o con ciertos rasgos de conducta pues antisocial o por alguna afección, a aquellos que no la tienen? Es decir, un niño normal, ¿cómo debería...? El tronco va a estar claro, no va a estar rayado, tendríamos que tener una copa y la copa tiene que tener, de acuerdo a la edad, hojas, follaje principalmente. Okay. Es importante también cuando presentamos fruta, si se tiene la fruta, si está madura, y va a depender mucho si tiene 7, 10, 20, 30, 40 años, o sea, la edad que tengas biológica tiene mucho que ver con tu edad verdadera. Hay personas que nunca pasaron la etapa de la adolescencia, que ahí se quedaron, y son, por ejemplo, las personas que hoy vemos que son alcohólicos, papás irresponsables, etcétera, etcétera. No pudieron pasar esa etapa de la infancia, de la zona infantil, a la zona de adolescencia, que adolecieron, que nadie los guió y que nunca pudieron llegar a la etapa de adultos. Tocayo, ¿y es posible de alguna u otra manera identificar a través de un dibujo al perpetrador de la violencia y saber en ese dibujo qué rasgos delatarían es el papá, es el abuelo, es el hermano? Nosotros tenemos en los dibujos, tenemos del lado izquierdo se presenta mamá, del lado derecho papá, arriba Dios y abajo el demonio. Entonces, dependiendo hacia dónde va la escritura, podemos ver qué está pasando con el niño. En el dibujo que nos presentan, el niño, ahí dice yo, se presenta primero, antes que mamá y papá. Ahí debería ser, si esto fuera perfecto, primero el papá, en el medio el niño o luego la mamá. Incluso también puede ser primero mamá, en el medio el niño y luego papá. Aquí tenemos que el niño está tomando la batuta. En segundo término, en la escala de mando, tiene a mamá y a papá lo tiene muy lejos. Aunque todavía lo respeta porque papá tiene cierto tamaño, que todavía está del tamaño de él. Pero son
ellos dos papás presentes, pero ausentes. Ahora, ¿cuál es el proceso habitual para realizar un análisis grafológico forense en un caso de violencia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darle una charla al niño, distraerlo, y tenemos que entrar al consciente, pero él tiene que escribir en el inconsciente. En el inconsciente es donde el niño, revisamos el cerebelo. Revisamos es un término coloquial, ¿no? Porque realmente él nos expresa con sus extremidades todo lo que está en su CPU. Entonces, a través del dibujo, el niño nos va a decir qué tiene en el cerebro. Incluso hay partes, como lo dice la maestra Clara Taose, hay partes en el dibujo que nos dice si el niño fue deseado o no. Entonces, son las etapas de la grafología que hace el estudio del cerebro a través de la escritura. Ahora, ¿cuánto puede tomar realizar este análisis grafológico? Y que sea detallado de alguna otra manera? Nosotros por lo regular lo hacemos, son 5 dibujos, 1 por semana, ya que el niño puede venir estresado, puede venir con muchas tareas, etcétera, etcétera. Entonces hacemos un levantamiento de muestras semanal. Después de cumplir un mes, entonces nosotros tenemos suficiente información en donde vamos a ver cómo está su pasado, su presente y qué nos está proyectando. Entonces la grafología solo nos da el 50% de lo que nosotros podemos ver en su cerebelo. El otro 50% es un trabajo bien arduo que lo hace la entrevista kinésica. Ahora, hay temas que nos has estado comentando a través del dibujo y que se pueden determinar ciertas conductas. Uno de los dibujos que hemos estado viendo, ¿puede ser posible que ese dibujo, después de un tratamiento adecuado de la víctima, pueda cambiar el dibujo? Es bien fácil mientras y no llegue a la etapa adulta. Después de los 20 años es muy difícil tratar a una persona. Entre más pequeño sea el niño, se puede hacer una manipulación que se llama grafoterapia. Es decir, nosotros le mandamos a través de la escritura. Ahora, si el niño es anguloso, le ponemos a hacer curva, o sea, suavizamos su alma. Le tenemos que mandar información a su cerebro de que él se curvee. Decimos, la curva es la representación de la mujer, que es comunicación, es flexibilidad, y el ángulo es representación del hombre. Entonces, si nosotros tenemos a un niño violentado, lo más posible es que su escritura sea en forma de ángulo. ¿Qué tenemos que hacer con él? Se hace grafoterapia. ¿Qué es la grafoterapia? Escritura. Como cuando los maestros de primaria nos ponían a hacer una escritura la caligrafía. Caligráfica, es correcto. Entonces ahí se le manda una información al niño que él tiene que hacer. Una de las mejores escrituras es la escritura cuadrada. Y lo podemos ver hasta en ciertas películas en donde el niño se proyecta de forma equilibrada, o sea, está equilibrando la curva con el ángulo. O sea, la grafoterapia nos ayuda en mucho. José Luis, tú eres experto, o sea, has pasado años estudiando estos temas, pero si tuvieras que decirle a un padre de familia 2 puntos, 2 líneas donde aguas, aquí pueden ustedes observar que el niño pueda estar teniendo violencia en casa o violencia en la escuela. ¿Cuál es Bueno, nosotros tenemos por ahí un dibujo de un árbol. El árbol, cuando nosotros tenemos rayado el árbol o se encuentran nidos, hay que tener cuidado porque ese tipo de nido nos está hablando de un signo de violencia. Puede ser, me baso en la profe Clara Taose, una de mis maestras en Barcelona, nos basamos en el nido, puede ser violencia de tipo psicológica, física o sexual. Ahora, lo que yo he hecho en 10 años de trabajo, este signo en un 90% es un signo de violencia sexual. Sí tenemos otros ejemplos de que se les ha muerto un familiar, de que han tenido un vacío muy grande, pero el 90% de este signo que le llamamos nido, y todo va a depender si va a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas, este signo nos puede hablar de una violencia sexual. Ahora, nos has estado diciendo que has estado de cerca con instituciones educativas. En el caso de Coatzacoalcos, ¿qué tan preparados están los maestros para tratar de confrontar un tema como este? No estamos preparados, no existe para ellos, no existía el tema de la grafología. Realmente es una gran oportunidad para nuestro gobierno, para nuestro próximo gobernador, que se incluyan a los criminólogos en las escuelas, a los psicólogos, pero que realmente trabajen.
se necesita mucho el trabajo del maestro de educación física, porque es el que va a equilibrar entre la violencia. La violencia se puede sacar, me lo preguntabas, en los primeros años de vida tenemos de 1 a 5 años que es la etapa de absorción, de 6 a 12 es una etapa maravillosa porque es la etapa de ratificación. Ahí el maestro de educación física puede trabajar mucho con esas energías negativas. ¿Cómo? Haciendo deporte. O sea, se tiene que tener trabajo primero de detección, un experto en cada escuela, y de allí se tiene que trabajar para hacer deportes. Hay un problema de infraestructura, sin duda, porque, por ejemplo, en las escuelas públicas no existe un área psicopedagógica. Y en las escuelas privadas que llegan a tenerlo, pues se cuida más a veces la colegiatura que realmente tratar de corregir o solventar un problema con un alumno, ¿no? Pero pues queremos tapar el sol con un dedo. Yo digo que nos podemos poner a trabajar porque es de ahí de donde sale la violencia. O sea, si nosotros la tratamos en los primeros años escolares, en el kinder nos ha pasado que hemos detectado violencia. Entonces, si se trabaja allí, se puede hacer mucho. O sea, en la etapa preventiva creo que debemos de invertir más. La etapa de reinserción social no existe. En los países de Latinoamérica, el 2% solo es el que hace una reinserción social y se hace por cada individuo que sale. O sea, la sociedad no va a venir y va a ayudar a reinsertar a la sociedad, es individual. Entonces yo considero que la etapa preventiva se debe de invertir. Sacar nuevos músicos, sacar mucha cultura, sacar mucho arte, ver el deporte, pero verlo como un pilar de la educación, lo estamos dejando de lado. Vaya, lo estamos viendo con nuestra selección mexicana. Claro. 9 extranjeros de 12. Entonces, ¿cuántos mexicanos están sobresaliendo? 3. Claro. Ahora, ya para terminar esta primera fase de la entrevista y entrar sobre los casos donde José Luis Pérez Castro los ha entrevistado, ha estado de cerca a estos asesinos seriales. ¿Qué peso tiene una opinión tuya como experto, como perito forense, al detectar de manera grafológicamente un tipo de violencia para que esto tenga una responsabilidad legal o penal? Bueno, la grafología es una ciencia más, es una ciencia como la grafoscopía. Es cuestión que se ponga de moda. Yo la grafología Coatzacoalcos egresé en el año 2009 en Barcelona. Pero lo que voy es, un dictamen tuyo tendría un peso para señalar a un... Tiene un rigor científico, es correcto, tiene una base científica, tiene un método y tiene sobre todo la esencia que es la escritura. Ok, ahora bien, platícanos un poco. Conociste a Luis Alfredo Garavito, un asesino serial, pues según consta en los papeles de los medios de comunicación, donde habría matado a más de 200 personas. Él asegura que 300, pero aunque probadas son 143, y es conocido como el monstruo de los Andes, además con asesinatos en 3 países al menos de Sudamérica. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, cómo lo conociste y qué tipo de relación tuvieron. Bueno, yo pertenezco a una asociación de criminalistas a nivel internacional y mediante la asociación que se llama la IAI conocí al maestro Jesús Rafael Vergara Pedilla. Es un abogado de renombre en Colombia y a través de los congresos que realizamos todos los años, mediante él hicimos una carta directa a Garavito. Todo el mundo lo había entrevistado, él falleció el año pasado, octubre 12, el Día de la Raza, y pudimos tener el contacto con él. Entonces, 2 años después de muchas cartas, él nos recibe en la calle de Alta y Baja Seguridad en Valledupar, y pudimos entrevistarlo el 27 de octubre del 2018, aunque se quedó la entrevista, se alargó hasta el año pasado, el 10 de octubre. Fue una gran experiencia. Ahora, ¿qué características desde tu análisis pues permitieron que un asesino serial de más de 140 personas no fuera detectado a tiempo? Realmente no tenemos expertos en esas áreas, no estamos haciendo un buen trabajo. Recordemos que tenemos que pensar como el delincuente. Entonces,
en este nivel estaba Garavito. Él dice que un policía le puso de apodo Rafael. Yo le invito al público que nos está viendo que vean qué significa el nombre de Rafael. O sea, de ese nivel de manipulación es Garavito. Se los digo rápidamente. Rafael, Dios ha sanado. O sea, yo les pregunto al auditorio, ¿le puso el policía el apodo como él dice o se lo puso él mismo? O sea, nivel de manipulación tremenda. De ese nivel. Ahora, ¿por qué quiso hablar conmigo tanto tiempo Garavito? Yo soy extranjero, yo soy un experto extranjero. Si yo hacía un dictamen donde decía que Garavito era sano, la ley de Colombia tenía que liberarlo, porque él ya había cumplido 21 años de estar en prisión y no lo condenaron por los 140, los 200 muertos que él propinó, sino por un homicidio. Entonces ya había cumplido los 21 años y tenían que liberarlo. Ahora, ¿cómo un asesino serial de este calibre logra ganarse la confianza de las víctimas? Bueno, nosotros en las áreas que estudiamos la psicopatía y la sociopatía. El psicópata te lo puedes encontrar en cualquier esquina. Es el que habla, es el clásico vendedor. El vendedor de autos, tú vete a una agencia de viajes o una agencia de vehículos y te vas a encontrar al psicópata. ¿Qué pasa? Que hay psicópatas que ejercen con violencias y hay psicópatas que ejercen en ventas. En algún tipo de escritura nosotros vemos la violencia, y la violencia, por ejemplo, en el deporte son muy buenos porque ahí canalizan la energía. O sea, es cuestión de ver cómo se canaliza la energía. No todos los violadores o las personas que fueron violados violan. Hay algunos que nos dedicamos a leer las conductas, nos convertimos en policías. Y hay violados que se dedican a violar. En el caso de Juana, por ejemplo, ella fue vendida por su mamá desde los 0 años, o sea, era como un objeto sexual. Acabó de venderla a los 12 años. Entonces Juana decidió irse por el lado sinistro. Claro, en el caso de Juana Barraza, de Luis Alfredo Garavito, de Ted Bundy, de Jeffrey Dahmer, ¿qué características puedes tú encontrar? Estamos hablando de asesinos seriales de la época contemporánea. La constante es que ellos o todo individuo necesita 2 pilares que son bien importantes, mamá y papá. Si uno de estos 2 pilares falla, es posible que ahí tengamos el declive. Entonces es la constante más importante. En el caso de Garavito fue violentado sexualmente por su propio padre, o al menos eso es lo que él narra. De allí él buscó ayuda en un sacerdote y le pasó lo mismo que con el papá. Fue con un vecino que también le tenía mucha confianza y 3 personajes lo violentaron sexualmente. Entonces él, en lugar de curarse, pues buscó curarse de esa manera porque es un tipo de cura. Él se estaba asesinando a sí mismo. Ahora, en el caso de Juana Barraza, la asesina serial mexicana, que seguramente usted ya conoce algo de esta historia, incluso en canales de streaming hay películas al respecto, que fue una mujer que mató más de 12 mujeres de edad madura, por eso el apodo de Mataviejita. ¿Cuáles fueron los factores, de alguna u otra manera, nos dijiste algunos psicológicos, pero hay factores sociales que influyen en este tipo de conductas? Bueno, principalmente son ellos mismos, o sea, ella se va buscando a sí misma, va buscando a mamá, realmente no mató a esas señoras que mató. Ella en su mente estaba matando a su mamá, nunca pudo con su mamá, de hecho ella mata por la parte de atrás, nunca pudo enfrentar de frente a mamá. Y enfrentaba a mamá, esa mamá que la vendió, de hecho esas eran las edades de mamá. Entonces ella estaba vengándose a sí mismo, a diferencia de Garavito que se mataba a sí mismo, matando a niños de 6 a 16, Juana mataba a señoras, o sea, a sí mismo. Yo digo que es lo que vivimos en la vida diaria, siendo parejas, cuando por ejemplo somos infieles. Si el patrón de conducta de mi papá fue infiel, yo si no me trato voy a ser infiel. Y ella pues, se fue al extremo, no, mamá la vende, ella trata de resolver eso y lo resuelve de esta manera. A ver, si recordaras un poco la historia de Juana Barraza, ella fue detectada en los primeros asesinatos que comete, ¿no? Hubo errores en la investigación que permitieron luego que ella siguiera
asesinando gente. Sí, lo que pasa, bueno, ellos desde el principio hicieron un perfil equívoco. Ellos buscaban a un trans. De hecho, violentaron a todos los trans de Ciudad de México. Realmente el perfilador no estaba acertando porque ella tiene una corpulencia de varón. Entonces, pues hacía mucho ejercicio, ella parece ser que pertenecía a un grupo donde se practicaba la lucha libre, o bueno, ella hacía ejercicio y tenía mucha fuerza, tenía fuerza como de un hombre. Entonces por eso pensaron que era un trans. El perfil creo que fue equivocado. En donde se debe de encontrar el perfil es en la víctima. La información que te está dando criminológicamente, al ejercer la violencia, es donde tú tienes que analizarlo y describirlo psicológicamente. ¿Y con ella dónde platicaste? Nosotros practicamos en el penal de máxima seguridad de Santa Marta, Catitla. Estuvimos casi 6 horas platicando con ella. Yo no fui a interrogarla, que eso es algo bien emocionante porque lo que nosotros queremos sacar la información para la parte preventiva, o sea, estamos viendo la parte humana. Todo mundo ve al delincuente, al criminal, pero no recordamos que antes de ser victimarios ellos fueron víctimas. Entonces nosotros vamos por la parte humana, ya está pagando una condena. No estamos de acuerdo con eso tampoco, pero sí estudiamos el fenómeno de la conducta precisamente para hacer ese trabajo que venimos haciendo en las escuelas, la parte preventiva. Ahora, hay la posibilidad, ya para terminar, tocayo, ¿sí? El ámbito geográfico juega para tener conductas violentas. Te digo, a ver, por mencionarte un caso, ¿no? A veces decimos que las altas temperaturas provocan suicidios, ¿no? Que uno atente contra su propia vida, ¿no? El 15% de la información genética nos los da mamá, el otro 15% nos los da papá, tenemos un 30%. Que hay que estudiar el fenómeno de los vientres rentados, ¿no? Porque ahí tenemos entonces 3. El resto de la información nos las da el factor endógeno y exógeno. Sí tiene que ver en el barrio donde te desarrollas, porque realmente esa es una forma de educación. No tiene nada que ver el frío y el calor, sí son factores, pero el factor principal es el barrio donde te desarrollas. Y yo te pongo un ejemplo muy claro. Hay gente que dice que si papá fue violento, tú eres violento. Esa es una vil mentira. Si no, imagínese usted, los hijos de Maradona fueran élites. Claro. El hijo de Pelé no jugó nada, el hijo de Hugo Sánchez. O sea, Hugo Sánchez solo le dio el 15% a su hijo y su esposa da el 15%. El 70% lo da el barrio. Entonces es donde tú eres hacia arriba o hacia abajo. Incluso, perdón, entre hermanos, también los hermanos somos como los dedos de la mano. Podemos ser hijos del mismo papá y mamá, pero mucho va a tener que ver qué parte a papá representa y qué parte de mamá representa. Se me está olvidando, hay un dibujo por ahí que digamos, un A y B que nos mostraste sobre lo que hizo el otro Luis Alfredo Garavito en relación con un dibujo de un niño de Coatzacoalcos. Sí, un niño de Coatzacoalcos, entonces estamos viendo cuál tenía más... Platícanos un poquito de esta... Pareciera, sí, todo el mundo parece, eso lo exponemos en la escuela, pareciera que el B es más violento. Sin embargo, el que es más violento es el A. El A es Garavito, es un manipulador, tiene las manos en la parte de atrás, en donde nos está escondiendo algo, está sobre una patineta, o sea que lo está disfrutando. Todo lo que le pasó en el pasado, él lo disfruta. Entonces es un manipulador 100%. Él te hace creer que él ya está con Dios. Y una inocencia. De hecho, él se vuelve pastor de una iglesia. Y él dice que él ya está con Dios, que él ya no puede hacer más daño, que lo suelten. Ese dibujo es del año 2018. Y ese va a estar presentado, voy a meter mi gol en el libro que vamos a presentar en octubre. Y ese es un niño de 13 años que se está violentando a sí mismo. ¿En Coatzacoalcos? Aquí en Coatzacoalcos. Es uno de los dibujos de Coatzacoalcos. Entonces hay que poner mucha atención a nuestros niños de Coatzacoalcos. Así es. Pues José Luis Pérez Castro, experto perito forense, te agradezco mucho el haber estado con nosotros una vez más aquí en Diálogos. Siempre es un placer pues platicar sobre estos temas de la medicina forense, sobre la grafología y todo lo que tiene que ver con
con el tema de la violencia como fue hoy, para que esto sirva de una alerta a los padres de familia, a las escuelas, donde José Luis está teniendo una amplia participación como experto, no en ánimos nada más de asustar, sino tratar de solucionar, porque tiene los elementos, el estudio para hacerlo. Te agradezco mucho, José Luis. Gracias por la invitación. Un abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Diálogos. Agradecemos como siempre pues la oportunidad de este programa a nuestro editor capitán Héctor Robles Barajas, también a nuestro jefe de plataformas digitales Jair Robles Barajas y por supuesto también al productor Alberto Ramos. Muy buenas noches.